Vamos a compartir. Bien, acá está. Ay, no me gusta. Vamos a ver lo que son los hash map y lo que es la recursión. Sí, es bastante fácil lo que es el hash map. Yo ya les había dado más o menos una idea con lo que era el Paint, ¿sí? Con la parte de objetos, nada más que a ver, Paint. De cómo es que se manejan lo que son las claves y los valores, ¿sí? Así que vamos a hablar de eso hoy, lo que es un hash map. Entonces ustedes cuando vean HM, ¿sí? Va a significar un hash map. ¿Qué es un hash map? ¿Sí? Es como un array, ¿sí? ¿Se acuerdan que el array tiene índice y tiene elementos? Pero nada más que es similar, ¿sí? En vez de recorrerlo por índice, lo vamos a recorrer por su llave, ¿sí? Entonces, esto es más que una llave, llave y valor. El valor, ¿quién viene a ser? Viene a ser el elemento. Y la llave, que antes era el índice, ¿se acuerdan? Por ejemplo, teníamos un array, poníamos ahí, sub 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos accediendo al array, al valor del índice 0, ¿sí? Lo hacíamos mediante índice. En este va a ser un poquito distinto, porque ya no vamos a recorrerlos por índice, sino por su llave. ¿Qué es su llave? Vamos a poner temperaturas temp de la semana, ¿sí? Va a ser nuestro array, ¿sí? Que en realidad va a ser nuestro hash map, ¿sí? Son similares. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser igual a algo como esto, ¿sí? Aquí vamos a tener, entonces, lunes, ¿sí? Va a ser un string, ¿sí? Cuando nosotros accedamos al lunes, el lunes quizás hacía, no sé, 20 grados, ¿sí? El martes hacía 19. Y así, vamos a jugar con los días de la semana, las temperaturas de la semana, pero fíjense que ya no estamos accediendo mediante índice, sino que estamos accediendo por un nombre, ¿sí? O en este caso viene a ser una llave, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pongamos este array, ¿sí? Este pseudo array, que ya no se llama array, sino que se llama hash map, ¿sí? Queremos recorrer este hash map y queremos acceder a ciertos valores, ¿sí? Igual que un array. ¿Sí? Ya no lo vamos a hacer por índice, sino que lo vamos a hacer por su llave. Entonces, esta es una forma sencilla de verlo, ¿no? Miércoles, por ejemplo, y otro día, otra temperatura. ¿Sí? Pongamos que hizo 23. Y así con todos los días de la semana. ¿Sí? Entonces, ya no vamos a recorrer por índice, sino que vamos a recorrer por su llave. ¿Sí? Es lo mismo, tiene la misma cantidad de elementos, pero en vez de tener índice, ya saben, no. ¿Sí? Hacer un poco hincapié en eso. Así arrancamos la clase. Profe, Y una consulta. sí, ¿Una llave puede tener más de un valor o es una única llave y un único valor? ya lo habíamos visto la otra vez. Puedes tener incluso el valor de esta llave, puede ser otro array, ¿sí? Y donde el array puede tener otros valores, ¿sí? Así que también puedes tener objetos, puedes tener todo lo que vimos hasta ahora dentro de estos valores, ¿sí? Los valores pueden variar de lo que vos necesites. Así, por ejemplo, también podría entrar otro hashmap adentro de cada uno. Sí, sí. E incluso es más fácil recorrer un hashmap dentro de otro hashmap, eh, porque no tenés que andar adivinando cuál es el índice que tiene cierta información, sino que vos ya le decís, quiero que este nombre, recorres este nombre y el valor de este día, ¿sí? No hay que andar adivinando, por ejemplo, los meses del año. El mes 5, por ejemplo, ¿sí? Quizás yo me olvide cuál es el mes 5 o quiero acceder a octubre, ¿sí? ¿Cuál es el mes de octubre? Entonces tengo que andar adivinando qué índice es el que yo tengo que obtener el valor.
Entonces es más fácil que yo ponga recorra por octubre que recorra por el índice 10 o el índice 9, depende de cómo esté ese array o ese hash map. Entonces es más fácil acceder a la información mediante estas llaves, ¿no? Bien, sigamos entonces. Aquí dice la teoría. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Sí? Vamos a minimizar esto un ratito. Bien, hashmap. Cuando vimos vectores y ArrayList, aprendimos que los arrays y los vectores son una colección ordenada de elementos. ¿Sí? Ya lo habíamos visto, que teníamos como un trencito, ¿sí? Donde cada vagón almacenaba un valor distinto, ¿no? Esos valores le llamábamos nosotros elementos, ¿sí? Y el índice viene a ser la posición en que está cada elemento. Bien, ahora vamos a ver lo que es un hashmap. Es una estructura de datos que sigue una idea muy parecida a la de vectores o ArrayList, ¿sí? Que, bueno, voy a mencionar el índice y elemento, pero con la diferencia de que hashmap almacena dos ítems, una clave y un valor, o una llave también, ¿sí? Una llave y una clave es lo mismo. ¿Sí? Y en este caso podemos acceder a cada valor por medio de la clave asociada. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto un segundo. Nosotros teníamos, por ejemplo, días, semana. ¿Sí? Teníamos lunes, martes. Eso vendría a ser lo que es un array, ¿no? Tiene 5 datos. Vamos a poner uno más. Bien. ¿Cómo accedíamos a estos? Bueno, mediante el sub. ¿Se acuerdan que le decíamos sub? Cuando le poníamos los corchetes y el índice. Bien. Entonces vendrá a ser array sub 0. En este caso, por ejemplo, quiero acceder a miércoles. Ponía días de la semana sub 2. ¿Sí? Porque esta es la posición 0, posición 1 y posición 2. ¿Cómo va a ser la estructura ahora? ¿Sí? Vamos a poner hash map. Vamos a poner que el lunes, o no sé, día 1, ¿sí? Ese vendría a ser la llave o la clave. Fíjense que le pongo 2 puntos y le pongo lunes. Profe, pero el hashmap hace rato no había puesto con llaves, o era para... Era así, modo ejemplo, ¿sí? Lo puedo poner incluso ahí con llave. Vamos con llave. Así diferenciamos un array de lo que es un hashmap. Bien. O sea que se puede hacer con ambos. No, hay una forma estricta de hacerlo. Ahora les explico bien, pero para que ustedes vayan diferenciando una estructura de otra, lo estoy haciendo de esta manera. Ahora los vemos cómo instanciar bien lo que es un hashmap. Entonces fíjense que aquí guardamos dos ítems, en vez de uno, ¿sí? Como en el anterior, de guardar un solo ítem. Acá vamos a guardar dos, ¿sí? Viene a ser la clave, como decía la teoría, y su valor. Fíjense que ambos son string. ¿Por qué les muestro esto así? Porque aquí a continuación vamos a ver, fíjense, cómo instanciar un hashmap, lo que decía el compañero, y aquí dentro de sus llaves les pone string y string. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hashmap, que sus claves están escritas en string y sus elementos o sus valores están también escritos en string. ¿Sí? Entonces por eso nosotros pusimos entre las comillas dobles, ¿no? Bien, fíjense entonces, hay que llamar un hashmap como si fuese un objeto, ¿sí? Y aquí lo guarda en una variable que se llama hm, ¿sí? Hm viene de hashmap. Y bueno, aquí hace un constructor, ¿sí? De ese objeto, de esa instancia, ¿sí? También le pone string string. ¿Sí? Eso ya más o menos lo que estábamos viendo en la parte de objetos, ¿sí? Cómo instanciar ciertas cosas, ¿no? Instanciamos un array list, podríamos instanciar matrices, objetos y demás, ¿sí? En este caso estamos instanciando un hashmap. Bien, aquí vamos a ver cómo añadir un elemento.
Fíjense que lo vamos a hacer mediante una función, put. ¿Sí? ¿Se acuerdan las funciones de la clase pasada? De lo que vendría a ser colas y pilas. ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a ver un ratito de eso. Voy a ver un ratito. Bien. No sé si se acuerdan que cada cola y cada pila tienen su tipo de métodos, ¿no? Fíjense que aquí para agregar a lo que serían las listas o a los array usamos el add, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo hacemos para colas, cómo sumar un elemento a una cola, ¿sí? También usamos el add, ¿sí? Y para pilas usamos otro, el push, ¿sí? Entonces cada instancia que nosotros hacemos distinta, tiene cada uno su tipo de método. En este caso, esta tiene el put. ¿Qué significa put en inglés? Poner, profe. Poner. Empujar. Empujar vendría a ser más un push, ¿sí? Como viene a ser este caso, un push es empujar, lo empuja al final, ¿sí? El put es como meter, Poner, profe. poner, meter, colocar, bien. Ahí les paso las claves de paso. Ahí está. ¿Sí? Entonces cada instancia que ustedes hacen tiene su peculiaridad, ¿no? Tiene sus tipos, sus métodos. En este caso va a ser put, ¿sí? Cuando estamos en pila hacemos el push, cuando estamos en cola en add, ¿sí? Esto no se lo tienen que aprender de memoria, chicos. Esto es documentación. Siempre se revisa la documentación cuando alguien está trabajando, ¿no? Entonces, por lo menos tienen que saber que existe un método que realiza algo, ¿sí? No tienen que saber esto de memoria, pero tienen que saber que existe un método para sacar, para poner, para borrar, ¿sí? Para obtener un valor de cierto punto. Entonces, en este caso, viene a ser un put, ¿sí? Y como tiene, fíjense, todo hashmap tiene dos valores, o sea, tiene una clave y tiene un valor, mejor dicho. Entonces hay que pasarle una clave y un valor, ¿sí? Entonces ahí estamos agregando la clave 1, la clave 3, la clave 2, y estos son los valores, ¿sí? En Entonces este estamos caso, haciendo, ¿cómo? en este caso o sea, se ordenaría, por así decir, la llave uno, después sigue la llave 3 y después la llave 2. Exactamente. Tiene un orden, ¿sí? Porque vos pusiste, entonces está ordenado 1, 3, 2, ¿sí? Y viene a ser un hash map de ¿qué? Países. De países, ¿sí? Bien. Esto tranquilamente puede ser un array, chicos, ¿sí? Nada más que, bueno, en este caso pone números, quizás confunde, pero fíjense que los números están con string, ¿sí? Entonces podríamos poner, no sé, como hace rato pusimos con las temperaturas, ¿sí? Temperatura del lunes, un número, temperatura del martes, otro número, y así. Es más fácil llamar a la clave que llamar a un índice, ¿sí? En este caso es medio confuso, pero bueno, también se puede hacer con números, ¿no? Bien. Acceso a un elemento, a ver cómo vamos a hacer eso. ¿Sí? Fíjense, aquí aparece otro método, otra función, es el get. Fíjense que también le estamos pasando un string, ¿sí? Y solamente uno. ¿A cuál me va a traer? Este de aquí, ¿sí? Me va a traer entonces el elemento Bolivia, ¿sí? Entonces fíjense que no importa el orden acá, o sea, esto sí, cada vez que metemos un elemento al hash map, tiene un orden, ¿sí? Pero cuando nosotros obtenemos alguna información, en este caso el 2, no quiere decir que el que esté en la posición 2, ¿no? Sino el que tiene el nombre o la clave 2. Entonces, tráeme el valor que está almacenado en 2, ¿sí? En este caso va a ser Bolivia.
Vamos acá, eliminar un elemento, ¿sí? El remove. Entonces ahí ya tenemos tres métodos de la instancia hashmap, ¿no? Teníamos el put, ¿sí? Put que era poner, ¿sí? O agregar un valor, ¿sí? Al hashmap. Tenemos el get para obtener una información, ¿sí? Específica. En este caso va a ser Bolivia. Y vamos a quitar un elemento y una llave, obviamente, porque van de la mano, ¿sí? Pero lo hacemos en lo que sería el nombre, ¿sí? Le damos el nombre. ¿Cuál nombre? Este 3. Entonces Chile lo borramos del mundial, de todos lados. ¿Alguien chileno por acá? Capaz me odia. ¿Qué te pasa? No, nada, nada. Entonces, bien, tenemos tres métodos, ¿no? Hasta aquí. Vamos a ver si hay uno más. El clásico, el tamaño, ¿no? De un hashmap. Size, ¿sí? Casi siempre son parecidos, pero bueno, tienen sus diferencias, ¿no? Fíjense que cada función va asociada a su instancia, ¿no? Bien. Este size no lo veo muy importante. Quizás para ver cuando nosotros agregamos o removemos, o cuando un hashmap está vacío, podemos ver cómo va creciendo o va disminuyendo, ¿no? La cantidad de valores. Pero bueno, ahí está lo que sería el size. Size se repite bastante. Es muy común en casi todos. Bien, acá quizás va a ser un poco confuso. Vamos a ver qué es lo que hace. Este no le den bolilla todavía, sino que es un comentario. ¿Qué es lo que hacemos primero? Hacemos un hashmap. ¿Qué nombre le vamos a poner? HL. ¿Sí? Está vacío primero. No hay que darle un fin, como son ciertos array. ¿Se acuerdan que le damos una cierta cantidad de elementos? En este caso, comienza vacío. ¿Sí? Ingresamos tres valores y pintamos uno de ellos. ¿Cuál vamos a pintar? El que tenga la clave 2. Bueno, lo que veníamos haciendo. Bolivia. Vamos a pintar Bolivia. Vamos a quitar Chile. ¿Y el size cómo va a quedar? Igual a cuál va a ser el size. 2. Igual a 2. ¿Sí? Tiene dos valores, o dos elementos guardados, cada uno, cada valor, con su nombre, ¿no? Y bien, aquí fíjense que vamos a usar un ciclo for, pero no es de la manera convencional, ¿sí? Para poder recorrer el hashmap, ¿sí? Vamos a recorrer, fíjense, string i, dos puntos, y ponemos el nombre de nuestro hashmap, y esta nueva función, caset, ¿sí? Así es como vamos a acceder a las claves. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, lo vamos a pintar. A ver si abro Eclipse. En un segundo. Y lo vamos a enviar. Exactamente, ¿sí? Por ahí vas encaminado como un ciclo for each. Por cada nombre, dame un valor. ¿Sí? Por cada nombre que encuentres, dame un valor. Ese sería un for each. No sé si alguien ya lo conoce. ¿Sí? Aquí vamos a recorrer por clave y le vamos a ver qué valor tienen, ¿no? Después, bueno, vamos a imprimir. Simplemente lo que está haciendo este ciclo for es recorrer el hashmap, ¿sí? Porque no Profe, son valores lineales. Sí, profe, sería como una función kset, ¿no? es una función, ¿sí? Es una función, Eso, fíjate. ¿qué nos arroja esa función? Ahora la vamos a pintar, ¿sí? Por eso estamos abriendo el Eclipse, para que lo veamos parte por parte. A ver si nos regresa el size en 2 o nos regresa en 1, ¿sí? Quizás a cuenta distinto. Este prácticamente recorre por cada key, ¿sí? ¿Qué es lo que significa key en inglés? Llave.
Cada Ya. llave. ¿Sí? Por cada llave vamos a devolver un valor. No se me abre mal el Eclipse. Bueno, sigamos un ratito con lo que sigue hasta que se abra el Eclipse. ¿Sí? Fíjate que aquí accedemos a valores. Bueno, acá por valores y aquí por claves. O sea, puedes acceder de las dos formas. Puedes acceder... ¿se acuerda que hicimos el de temperatura? ¿Sí? El de temperatura, ¿cómo era? Era lunes 20, martes 22, miércoles 18 y así. Entonces podemos acceder de dos formas a estos valores. Podemos decirle, che, mostrame todos los que tengan temperatura 20, ¿sí? O si tiene una, mostrame la que tenga temperatura 20. O podemos decirle, bueno, no sería la flecha de ahí, sino de acá, ¿sí? Hashmap, tráeme por valor, ¿sí? Un dato por valor, o tráeme por clave. ¿Sí? Entonces, de las dos formas podemos encontrar los valores dentro de un hashmap, ya sea por el nombre que tienen, ¿sí? O por el valor, ¿sí? Y si tiene más de un valor igual, me va a tirar 2, 3, 4 elementos. Entonces, lo que hace el ciclo for es recorrer esos 4 elementos y, bueno, en este caso podríamos pintarlo, ¿no? ¿Sí? Supongamos que el jueves también tenga 20. ¿Sí? Y yo quiero buscar por valor. ¿Cuál es el valor? ¿Este o la palabra jueves? 20 es el valor, jueves vendría a ser la clave. Perfecto. ¿Sí? 20 es el valor y jueves vendría a ser la clave, el nombre, la llave. ¿Sí? Entonces te lo vamos a poner llave, nombre, ¿sí? Para que nosotros vayamos reconociendo que cuando digamos key, en este caso, como decía la teoría, ¿dónde está? Key significa llave, ¿sí? Entonces vamos a recorrer por llave, por nombre, por clave, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces vamos a recorrer todos los que tengan, no sé, el nombre jueves, tráeme su valor. Y en el que sigue es al revés, ¿no? Vamos a tener acceso a los valores. Para eso se usa esta otra función. Entonces vamos a recorrer todo lo que tenga, ¿sí? Mediante sus valores y aquí mediante sus llaves. Entonces es una forma de recorrer de una u otra manera. Vamos a ver si lo podemos copiar. Profe, y en ese caso, en ese for each, por así decir, y vendría a tomar el valor de un string, ¿qué no? Exacto. Sí, Ah, porque por fíjate eso que es aquí tenemos string, string. ujú. Sí, Por eso es que el for dice string y, o sea, estás como declarando a la i y le pones tipo de dato string. claro. Sí, es como que es como decía el compañero, yo sé que no conocen el for each, quizá lo vamos a ver en la otra clase. Eh, se usa de una manera peculiar, o sea, por cada clave que vos tengas, pintame su valor. Esto es lo que está haciendo aquí, ¿sí? Vamos a pintar el valor, que lo guarda como en una variable i, ¿sí? Lo estamos guardando de esta forma, es como un parámetro, chicos, fíjense que está incluso dentro de paréntesis. Nosotros estamos pasando parámetros, ¿a quién? Al ciclo for, ¿sí? Entonces, estamos guardando en i, ¿sí? ¿Qué estamos guardando en i? Lo La que llave. tiene en la clave, ¿sí? Y después pintamos y eso es lo que hace el ciclo este. Entonces, en i que está vacío ahora, ¿sí? Comienza vacío, le decimos nosotros, guardame, por eso están los dos puntos, guardame lo que tenga el key set. ¿Qué era el key set? La clave, ¿sí? Entonces vamos a recorrer por cada una de las claves, guardame el valor que tiene, ¿sí? Lo guardamos en i. Y aquí al revés, fíjate que también tiene
string i, ¿sí? Por cada valor que tenga, guárdamelo en una variable string i, ¿sí? Entonces ahora, acá están mejor, ¿sí? Están los dos. Vamos a copiar este. A ver. Vamos a poner principal. Bien, ahí no sé si se distingue un poco, vamos a hacer un poco de ordenamiento aquí. Bien, y esto lo vamos a comentar. Ahí está. Sí, vamos entonces con lo básico primero. Sí, tenemos un hash map. Si quieren le ponemos otro nombre o lo dejamos así, como HM. Bien, hacemos un hash map, le ponemos 3 valores y pintamos el que tenga el nombre o la llave 2. Entonces va a pintar Bolivia. Vamos a remover lo que sería lo que está en la clave 3, ¿sí? Lo removemos entonces nos va a quedar Argentina-Bolivia. Y vamos a ver qué es lo que tiene, cuál es el tamaño que tiene. Bien, ¿sí? Ahí está mostrando entonces la línea 12, está mostrando Bolivia, ¿sí? Y el tamaño del hash map viene a ser 2, porque quedó Argentina y quedó Bolivia. Chile quedó fuera del hash map, ¿no? Bien, vamos entonces acá. Hacer esto así. Y vamos a mostrar por keyset. ¿Qué va a mostrar entonces? Vamos a ver. 1 y 2. Sí. No sé, quizá alguien chileno ahí me tira bardo. Bien, fíjense qué es lo que me está pintando. Si yo le digo pintame clave, o sea, pintame key, ¿sí? Me va a pintar 1 y 2, porque el 3 ya fue eliminado. Y ahora vamos a pintar el otro, vamos a comentar este. ¿Y qué va a pintar? Argentina y Bolivia. ¿Sí? Entonces fíjense, bueno, la línea 2 está pintando Bolivia. El tamaño que tiene hasta ahí es de 2, ¿sí? Tiene 2 valores, cada uno con su clave. Y queremos solamente pintar los valores, ¿sí? Todos los valores. Entonces, ¿cuáles son los valores? Los que están a la derecha. Estamos pintando Argentina y Bolivia. Y si queremos pintar llaves, ¿sí? Vamos a usar este método, ¿no? El keyset. Entonces, Ok. sí. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero mostrar todas las llaves o todos los valores que sean Argentina. Yo abajo tendría que poner un if i.equals Argentina y recién mostrarlo, algo así. Sí, puedes poner el equals o puedes ponerle un igual igual Mm. Argentina y puedes poner los cuantos hay, ¿sí? Puedes, no sé, hacer cálculos, lo Claro, o que sea, yo quieras. trabajaría con i, ¿no? Claro, con i tendrías que compararlo. Y digamos dónde está almacenado el valor ahora. ¿Sí? En Claro. este caso está almacenado el valor y aquí está almacenado la clave. ¿Sí? Y después hacer la comparación con i, que es donde tu variable en este momento, ¿sí? Para ese ciclo. Y se puede, por ejemplo, supongamos yo saco los valores que sean de Argentina, pero quiero obtener la llave de eso. O sea, dentro de un mismo for, ¿se puede hacer algo así? ¿Querés tener los dos? Claro, Y supongamos que hacer yo un for uso. dentro de otro for. Ajá.
¿sí? Por uno pintar la llave y pintar los valores, ¿sí? Y lo puedes ir almacenando como vos quieras, puedes almacenarlo en un array, como a vos te convenga. E incluso puedes poner que sea la misma i, ¿no? Para las dos. Entonces va a manejar, por ejemplo, manejes un número que sea de, no sé, el valor 5, ¿sí? Pero esto tendría que estar como número. Más o menos. Pero sí se puede. De que se puede, pero tenés que hacerlo con dos formas, ¿sí? Uno que sea para la llave y otro que sea para los valores. Y depende de lo que vos quieras hacer, querés sumar, querés, no sé, guardarlos en un objeto, lo que vos quieras. Después me decís si querés hacer un problema y lo hacemos acá, ¿sí? Con hashmap, o con array, o con colas, o con pilas, ¿sí? Pues les decía yo a ustedes, traigan sus problemas y quizás los podemos resolver en clase. Bien, pero fíjense, ¿no? Que accediendo así de esta forma, ¿sí? Por claves o por valores, es más fácil acceder a la información. No sé si se le hace parecido, yo lo veo medio parecido a cuando nosotros veíamos objetos, o no se le hace nada parecido. Y es lo mismo, ¿no? Parecido es, no es lo mismo. Yo después les digo las diferencias, porque por ejemplo aquí no tenemos un constructor, no tenemos funciones, ¿sí? No tenemos ese tipo de cosas, no tenemos lógica dentro de lo que viene a ser un hashmap, incluso lógica sí podemos tener dentro de un objeto, ¿sí? Obviamente porque tenemos las funciones, ¿sí? Pero son parecidas las formas, las estructuras, ¿no? Lo que sería el nombre y el valor, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Acceso a valores y llaves, ya lo vimos. A ver acá, ¿qué es lo que hace? Tenemos el hashmap, pone 3 elementos, y ¿qué es lo que leemos aquí? Leemos su clave, ¿no? Entonces puede pintar clave, concatena ahí, y valor, y pone, ahí está lo que decía el compañero, tenemos otra función, ¿sí? El get. Yo como les decía, usábamos de nuevo el i, ¿sí? Le poníamos el i ahí dentro para manejarlo con cada uno con su pareja, ¿no? Cada valor. Claro, entonces ahí sería el get, estamos pasando como parámetro la clave justamente, que es lo que te pide de Claro, esa función. bien, bien. ¿Sí? Ahí lo puedes hacer de forma manual, lo puedes hacer con un get, que es lo más lógico, usa un get. Y ahí estás almacenando o estás mostrando cada clave y cada valor. ¿Sí? Entonces tenemos 4 más o menos, 4 funciones de un hashmap. Bien, y para eliminar todo, el famoso clear, ¿sí? Limpia todo, deja todo vacío. Este no lo vamos a ver. Y acá me voy a detener. No sé si quieren 5 minutos o nos vamos temprano. Porque acá vamos a ver recursión y quizás va a ser medio tedioso. Y dice la mayoría. 5 5. menos 10, profe. ¿O no? ¿Cómo? Vamos Son las 5 temprano. menos 10, digo. 5 menos 10. Yo les digo, bueno, aquí ahora sigamos, dice. Bueno, sigamos. Sigamos. No nos vamos. Ya se quieren ir, ¿no? Que hace frío. Bien, ¿qué es la recursión? Básicamente la recursión es una función que se llama a sí misma. ¿Sí? Ustedes quizá lo vamos a ver. A ver qué dice la gente. ¿Quién hace cafecito? Cafecito. Vamos a ver acá. Vamos a sacar esto un segundo. No sé si se acuerdan ustedes de un ciclo for o un ciclo while. Vamos a poner un ciclo while. ¿Qué es lo que tenía el ciclo while dentro de sus paréntesis? Tenía una condición, ¿sí? Y aquí dentro teníamos un inicializador. Y aquí dentro que teníamos un incrementador o decrementador.
Con razón se quería dormir. Dopado también. Bien. Vamos a comenzar con un inicializador. Vamos a llamarlo count. ¿Sí? Count que comience en 0. Luego viene la condición, que es mientras, ¿no? En este caso, si count es menor que 3, ¿sí? Vamos a hacer un bloque de código. Vamos a pintar count, ¿sí? System.out.print count. Y aquí ponemos count. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, entonces tiene un comienzo, tiene un final o una condición, ¿sí? Y esto tiene que ir aumentando uno en uno, ¿sí? Entonces vamos a verlo de esta manera, lo que es la recursión. Pero ¿qué es lo que hace la recursión? La recursión no utiliza ciclos, ¿sí? Es como hacer un ciclo, pero sin ciclos, ¿sí? Esto no existe porque sí. Vamos a verlo como si fuese una recursión. Vamos a ver paso por paso, ¿sí? La recursividad es una técnica de programación que permite diseñar algoritmos que dan soluciones elegantes y simples. Es una técnica por la cual un algoritmo se invoca a sí mismo, es lo que yo le decía, para resolver una versión más pequeña del problema original para el cual fue diseñado. Entonces, vamos a verlo aquí. Supongamos que tenemos un public void, no sé, sumar. ¿Sí? Y dentro de este bloque de código se tiene que llamar a sí mismo. Entonces, sumar y se invoca a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere hacer esto? Supongamos, nosotros pasamos un 5, ¿sí? Un int, vamos a poner n, número. Vamos a hacer algo, vamos a capturar aquí lo que vendría a ser el final de este ciclo. ¿Sí? Le vamos a decir, mientras n no sea tanto, como aquí poníamos en el while, ¿sí? Vamos a poner una pseudo condición. Y el aumentador o decrementador va a ir dentro de esta recursión, ¿sí? De esta nueva llamada, el cual puede ser, pongamos, n-1. ¿Sí? Entonces, supongamos que ingresa aquí un 5. ¿Sí? Acá vamos a poner, ¿cuál es la condición? If n es mayor que 0, ¿sí? Llamamos a esta función, ¿sí? O sumamos algo, ¿sí? Sumamos. Y luego se llama a esta función. Pero ¿qué es lo que pasa? El número 5 que ingresó, ¿sí? Se decrementa y se vuelve a llamar. Entonces, esta línea está llamando aquí de nuevo. Ya no vale 5. ¿Cuánto va a valer? Si es n-1, n valía 5, ahora va a valer 4. ¿Sí? 4. ¿Es mayor que 0? Sí. Entonces vamos a sumar lo que ya teníamos anteriormente y volvemos a llamar la función. Ese 4 ahora es un 4 menos 1. Entonces, ¿cuánto vale ahora? Hija, levántate el piso. Vamos. Vale 3, ¿sí? Y así hasta que se termine, o sea, hasta que la función, perdón, hasta que el condicional me dé un freno, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí no estamos usando un ciclo, estamos usando recursión. ¿Qué era la recursión? Una función que se llama a sí misma, ¿sí? Full mate. Sí, no tengo quien me cebe, ya voy a decir alguien me cebe. Bien, esto lo vamos a ver ahora enseguida. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, es un algoritmo que se invoca a sí mismo. ¿Sí? Como acabamos de ver. Bueno, acá les da como para qué se inventó o para qué nos sirve, ¿sí? Cómo hacerlo bien, digamos. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Acá le dan las 3 preguntas de cómo hacer una buena recursión. Ahora todas ellas las leo enseguida.
Pero básicamente hay que analizar qué es lo que tiene una recursión. Es como un ciclo, porque estamos desarmando un ciclo. ¿Sí? En vez de una condición, fíjense, ya no le llamamos condición, le llamamos caso base. ¿Sí? ¿Qué es un caso base? Obviamente una condición que no produce autoinvocación. Está tomando la clase la niña. Va a ser más java que nosotros. Bien. Le va a servir en un futuro. ¿Cómo? Le va a servir en un futuro, digo, de Y algo se va a sí, acordar. sí, de chiquito tienen que aprender. Está todo bien todavía. Bien, ¿de qué consta lo que es una recursión? Vamos a hacer un problema grande y lo vamos a ir partiendo en problemitas más chiquitos. ¿Sí? Cada vez más chiquito. Bueno, en este caso yo le había hecho de una suma. Podemos hacerlo de un número factorial, que son los dos primeros con los que comenzamos. No sé si saben lo que es un número factorial. ¿Alguien se familiariza con eso? Es número multiplicado por desde 1 hasta n. O sea, n. Exactamente, ¿sí? O en este caso, desde n hasta 1, ¿sí? Porque nosotros le vamos a pasar cuál es el factorial, por ejemplo, de 5, ¿sí? El factorial de 5, factorial 5, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que mandar este 5 aquí adentro, ¿verdad? Y aquí dentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Pero tenemos que hacer esto, ¿cómo? Sin ciclos. Si no, hay que hacerlo recursivamente. Entonces va a ser lo mismo que estábamos haciendo hace rato. Factorial se va a llamar a sí mismo. Pero ¿qué es lo que va a hacer dentro de aquí de los paréntesis? Va a disminuir n menos 1. Entonces, cada vez que ingrese a la función, haga su bloque de código, se vuelve a llamar y ya no va a valer 5, sino que va a valer 4. ¿Sí? Después va a valer 3 y 2 y 1. ¿Cuál es el freno entonces? Cuando llegue a 1. Entonces acá vamos a poner if n es igual a 1 y ya termine, ¿verdad? Terminar el código. Y si no, Profe, y en este caso, sí, por ejemplo, nosotros utilizaríamos esto como una función, o sea que es para devolver un valor. Supongo que le sacaba la factorial, ¿no? sí. Suponete, vos querés sacar el factorial que un usuario te ingresa un número. Ujú. Entonces, en vez vos de hacer un ciclo, vas a hacer esto que estamos haciendo acá, ¿sí? Es más fácil, digamos, es más elegante, como dice, Claro. hacer recursivamente lo que nos está pidiendo, ¿sí? Sin ciclo en sí. Es más, aquí dentro de esta lógica después lo podemos partir en dos. O sea, la primera parte se va a encargar de la primera mitad, ¿sí? Por ejemplo, que él ponga un número 30, ¿sí? Entonces, desde 15 para abajo, este primer código va a multiplicar y después la mitad para arriba va a multiplicar la otra parte. Y al final te van a quedar las dos partes, ¿sí? Y vos vas a multiplicar A por B, ¿sí? Entonces, esta segmentación le ayuda a tu código, por ejemplo, a correr más rápido. ¿Por qué? Porque es como el famoso divide y vencerás, ¿sí? Estás optimizando lo que serían las memorias. Entonces, en vez de hacer todo un número muy grande, puedes segmentarlo en números más chiquitos, hacer cálculos más pequeños y al final el cálculo final. ¿Por qué les digo esto? Porque Java no es que él puede trabajar en varias partes a la vez. ¿Sí? Se va a reservar un espacio de memoria para ciertas tareas. Entonces, si vos dividís la memoria en partes chiquititas, se van a resolver más óptimas cada partecita chiquita y después al final las juntas nada más. Entonces, sigamos con lo que sería la recursividad. Mate de asiático, ¿cómo es eso? Bien,
aquí tenemos una nota. ¿Qué nos dice? El valor de los parámetros cambiará en cada llamada, volviéndolo un caso más sencillo que el anterior, y aproximándose en cada llamado al caso base. ¿Cuál era el caso base? Era nuestro famoso if. ¿Sí? A ver dónde está. ¿Sí? Este viene a ser un caso base. ¿Sí? Que vendrá a ser en nuestro ciclo while, viene a ser una condición, ¿no? Vamos a poner condición. Uy, a ver la contra, si alguien la tiene. Que la deja copiada por las dudas. Ahí está. Bien, entonces lo vamos a ver como si fuese un ciclo, chicos, pero visto de otra manera. ¿Sí? Ahora el ciclo se va a llamar recursividad. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir? Pongamos que queramos sumar los elementos de un hashmap. Bien, esto no lo voy a dar de momento, que es como debe hacerse una recursividad de forma correcta. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir estos casos, tenemos que preguntarnos, ¿existe una salida no recursiva o caso base? Quiere decir que no sea infinito. ¿Sí? Esta primera pregunta nos está diciendo que sí o sí tiene que tener un caso base, porque si no, nunca se va a cumplir esta condición, por lo tanto va a ser como un ciclo infinito, se va a llamar infinitas veces el mismo, ¿sí? Entonces, eso hay que verificar el caso base o la condición. Bien, la llamada recursiva, ¿sí? Se refiere a un caso más pequeño que el problema original, fíjense, aquí. Esta la vendría a ser la recursividad aquí, ¿sí? Y ya no está ingresando n, sino que está ingresando n-1. Entonces, ¿este es más pequeño que este? Sí. Entonces sí se está cumpliendo la segunda parte de la recursividad, que el problema que va a resolver ahora es más pequeño que el original. ¿Sí? Bien. Nada, Mauro, preséntelo. Bien. Suponiendo que 1 y 2 se cumplen, ¿funciona correctamente en todo el proceso? Bien. ¿Se te rompe la aplicación o no se te rompe? Hay que preguntarse, o quizá no se rompe y te dan cosas distintas, ¿no? Hay que ver bien cuál es el caso de cada uno. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo, vendría a ser una lista, ¿sí? Un array, un hashmap, una cola, una pila, como ustedes quieran verlo, ¿sí? Pero viene siendo una lista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, este es el problema original, ¿sí? Desde el 6 hasta el 9 es el problema original. Aquí lo da como si fuese una P, ¿sí? Y el subproblema P1 viene a ser el original, pero ya no existe el 9. ¿Sí? El subproblema 2 viene a ser lo mismo, pero ya no existe el 0. ¿Sí? Solo existe 1 menos y 1 menos y 1 menos. Entonces, el problema se está haciendo cada vez más chiquito. O sea, hace la misma función, pero cada vez el problema es más chiquito. ¿Sí? Lo que ya vimos acá en el código. ¿Sí? Fíjense, esto puede ser una lista, ¿sí? Como la que teníamos recién. Y cuando termina de hacer su bloque de código, a esa lista hay que restarle un número, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí les pinta el original hasta el 9, el que sigue lo pinta hasta el 0, y el que sigue hasta el -1, y así hasta acabar toda la lista y poder sumar todos los elementos de la lista sin un ciclo, ¿sí? Sino de forma recursiva. Bien, acá sigue haciendo lo que sería la recursividad, ¿sí? A ver, ya no existe el -1, existe hasta el 13, hasta el 40 y hasta el 6, ¿sí? Y ahí como que sale del ciclo, entre comillas. Sí, sí, sí. Ya está bastante en tema. Sí, tiene que ver con modularizar el programa. Bien, y fíjense que eso viene a ser la primera parte, ¿sí?
El problema, sumar todos los elementos de una lista. El 2 viene a ser el caso base. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el caso base? La condición para que pueda salir, ¿no? Para que deje de llamarse a sí mismo y pueda tener un fin esta función. Y a ver qué dice la llamada recursiva. Dice, supongamos que nuestro algoritmo lo vamos a llamar sumar lista. Este módulo recibirá como parámetros la lista y su longitud. ¿Sí? De acuerdo a cómo se planteó la división en su subproblema P, vemos que vamos reduciendo en 1 la lista, quitando siempre el último elemento. Es decir, en cada subproblema lo vamos perdiendo, ¿sí? Vamos perdiendo un valor por cada vuelta, pero antes de perderlo deberíamos acumularlo, ya que queremos sumar todos los elementos de la lista. Entonces la llamada recursiva queda último elemento más el resto de la lista. Bueno, acá no sé si se logra entender, pero si queremos sumar esto, ¿sí? Fíjense que tenemos el problema original y vamos quitando un elemento, ¿sí? Vamos a quitar el elemento 9, ¿sí? Para que quede después el elemento 0, después quitamos el elemento 0, queda el menos 1 y así. Pero cada uno de estos, ¿sí? Yo tengo que guardarlos, ¿sí? Y por cada vez que guarde, los tengo que sumar. Entonces aquí voy a sumar 9 más, ¿cuál es el siguiente en salir? El 0, ¿sí? Acá va a ser 9 más 0 y así, hasta que ya no tenga más numeritos. Eso es lo que pone aquí, el último elemento más el resto de la lista, ¿sí? ¿Cuál era el último elemento? El 9. Tiene que sumarse con el resto de la lista. Bien, a ver, acá un poco de código, ¿sí? Bueno, le da la lista y le da la cantidad de elementos que tiene la lista. Y bueno, fíjense, por cada vuelta va haciendo una suma, ¿sí? Porque va guardando el valor, fíjense con sub n-1, ¿sí? Va guardando el valor y vuelve a llamar a quién, a sí mismo, ¿sí? Se vuelve a llamar a sí mismo, pero ¿qué es lo que tiene que ver cada vez que haya una recursividad? Tiene que disminuir el problema original. ¿Cómo disminuye? Fíjense que n ahora le restamos 1 y así, ¿sí? Es como un ciclo, chicos. Lo vamos a ver como si fuese un ciclo pintado de otra manera. A ver aquí. Bueno, un poco los que les decía. De que el Java guarda un espacio de memoria para cada bloque de código, para que si existe error en uno, ¿sí? Los demás sigan trabajando, ¿sí? Básicamente lo que dice este Power, ¿sí? Vamos a ver, para comprender mejor el funcionamiento de un algoritmo, es fundamental conocer cómo funciona la pila de llamadas de un programa en ejecución. Dice, todo programa en ejecución tiene una pila asociada para este propósito. En los lenguajes de alto nivel como Java, la gestión de la pila de llamadas se realiza de forma automática. Por lo tanto, el programa no necesita preocuparse de su correcto funcionamiento. Bueno, es básicamente lo que les digo. Tienen un espacio de memoria, ciertos bloques de código se ejecutan de forma individual, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, uno no va a depender del otro. A ver qué más tiene aquí. Y bueno, acá un ejemplo de lo que ya les venía diciendo, lo que vendría a ser el factorial, ¿sí? Que era un número factorial. Supongamos el factorial de 7, es multiplicar todos los números naturales positivos que lleguen hasta el 7. ¿Por qué le pongo naturales positivos? Porque si no, no sería factorial, ¿no? Factorial no puede comenzar de -1, 0, 1, y así, 2, 3, hasta llegar al 7. ¿Por qué? ¿Por qué no puede comenzar en -1? ¿Qué me daría la multiplicación final de esto? 0 el resultado. Me daría 0, ¿sí? Porque aquí ya tengo un 0, y 0 por 1 es 0, y 0 por 2 es 0, y así
Por eso tienen que ser números naturales positivos, ¿no? O números enteros positivos. 0 no puede ser, ¿sí? No es un número neutro, por lo tanto, tiene que ser desde el 1 hasta el 7, ¿sí? Multiplicar todos los números del 1 hasta el 7, en este caso, ¿sí? Profe, ¿por qué tiene 2 errores en 14 y 15? Porque yo les puse a modo de ejemplo, no es que yo arme el- la condición aquí, tampoco puse las llaves, ¿sí? Porque ya los vimos en lo que es el Power. Están a modo ejemplo nada más. Sí, además Ah, esto bueno. tendría que estar Bueno. comentado. Sí, son varias cositas. Igual esto está en el Power, por eso no se los pinté porque está aquí. ¿Sí? Pintan este. ¿Sí? Y se fijan, piden un número factorial, un número, perdón, natural. Y esta función, fíjense que tiene su if, ¿no? Dice, mientras si n es igual a 0, es como que termina el programa, pero si no, o sea, este vendría a ser el caso, ¿cómo le llamamos? El caso base, ¿sí? O la condición. El caso base es este, ¿sí? Es encontrar el fin del ciclo, ¿sí? Mientras podamos seguir con el ciclo, vamos a hacer recursividad, ¿sí? Vamos a hacer en este caso, maneja lo que sería un cálculo matemático y se llama a sí mismo, pero con un problemita cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, este factorial de aquí, que es con n, no es lo mismo que este factorial de acá. Este es la recursividad. Bien, acá un modo ejemplo y terminamos. ¿Sí, no? Ahí terminamos. Nos da un poco de teoría, ¿sí? ¿Por qué hacer algoritmos recursivos? Creo que ya lo puse al comienzo. Son más fáciles de analizar, se adaptan mejor a las estructuras de datos, ofrecen soluciones estructuradas, modulares, como había dicho el compañero, sí, estaba bastante acertado, y elegantemente simples. Entonces es más bonito ver una recursividad que ver muchos ciclos dentro de un algoritmo, ¿no? Aunque no está mal usar ciclos, ¿sí? Pero pueden usar la recursividad que se ve más chula. Eso es lo que nos está diciendo. Y bueno, ¿alguna pregunta? Los mareé mucho, ¿no? Yo creo que por ahí entender, porque en mi cabeza intentaba imaginarme más o menos cómo era la recursividad, el hecho de llamar a la misma función, pero Ujú. con otros parámetros a un valor menos, supongamos. Hay un poco confuso, es como que se mete dentro y dentro y dentro nuevamente y después cuando sale, qué valor va tomando y así. Aquí en este caso, el valor que va a retornar va a ser, fíjate que esto va a funcionar como una especie de memoria, ¿sí? En donde va multiplicando el número anterior y el número anterior. Yo por eso le dije que lo vean como ciclos, porque tiene más o menos la misma estructura, pero de una forma distinta. Nosotros tenemos lo que son recursividad y lo que son ciclos, tenemos tres cositas. Tenemos un inicio, un final y una condición. ¿Sí? Ya sea para ciclos o sea para una recursividad. ¿Cuál viene a ser el inicio de este ciclo, del ciclo Y? Sí, ahora lo paso. Aunque está mal, ¿no? Pero lo paso si querés. Este es más que nada la teoría. Fíjate, el inicio de un ciclo viene a ser la línea 8. ¿Sí? Este ciclo va a comenzar con el valor 0. Este al revés va a terminar, en esto puede ser en 0, ¿no? Este es al revés. Este va a terminar en valor 0. ¿Por qué? Uno va aumentando y el otro va decrementando. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. Fíjate que, o podemos poner, bueno, no podemos poner el final, sino el final sería la condición, ¿no?
tenemos el aumentador o decrementador, ¿no? Vamos a analizar. El inicio de un ciclo está aquí, línea 8. Comienza desde el 0, ¿sí? ¿Cuál es la condición? ¿Qué quiere decir condición? O sea, vos vas a seguir tu ciclo hasta que yo te diga basta. Esa es una condición. Cuando yo te diga basta, ya no vas a entrar al ciclo. Entonces, ¿cómo yo te doy esa orden? Cuando vos seas menor que 3, puedes ingresar, pero cuando seas 3 o mayor que 3, ya no puedes ingresar a mi ciclo. ¿Sí? Esa viene a ser la condición. Y luego, para que este no sea un ciclo infinito, ¿sí? Debemos cambiar el valor de 0, si no, siempre va a ingresar 0, 0, 0, 0, 0, y siempre se va a cumplir la condición. Por lo tanto, nosotros debemos aumentar lo que sería el contador en 1, ¿sí? Así va aumentando por cada vuelta, aumenta un valor, un valor, un valor, ¿sí? Ese es por empezar lo que sería el ciclo while o el ciclo for, ¿sí? Lo mismo, ambos son ciclos. Así que fíjense, tienen un inicio, tienen un final, que vendría a ser la condición, vamos a poner final. Y tienen un aumentador o decrementador. Algo parecido pasa en lo que sería la recursividad. Nosotros tenemos una función a la cual le vamos a pasar uno o dos parámetros, ¿sí? En este caso, n, ¿qué viene a ser? Viene a ser inicio, viene a ser una condición, un aumentador o decrementador. Sería inicio. Este viene a ser un inicio, Inicio. ¿sí? El inicio. Supongamos que este inicio va a ser al revés. Este inicio va a comenzar en 5, ¿sí? Entonces, ingresamos a este pseudo ciclo, ¿sí? Porque podemos pasar a que tenemos un if. El if, ¿qué nos está diciendo? ¿Sos igual a 0? ¿5 es igual a 0? No. Por lo tanto, ingresa por un else, ¿sí? Ingresa por un else, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Un cálculo. Vamos a ver aquí, fíjense, hace lo mismo. Tenemos el inicio, en este caso es n, que nosotros dijimos que era 5, ¿sí? Capturamos entonces el final o la condición para que pueda salir, ¿sí? Eso viene a ser esto de aquí. Esta es la condición para que pueda salir. Entonces por eso le llamamos el caso base o la condición o la salida, ¿sí? Todas son correctas. Ahí está. Vamos a poner por acá, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos el inicio y tenemos el caso base, que en realidad sería una condición, y es la forma de salida del ciclo, por así decirlo. Entonces, cuando 5 ya no valga 5 y valga 0, ¿sí? Va a estar lo que sería su condición de salida, y ya no se va a llamar nunca más la recursividad, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos, lo hacemos de una forma medio rara, ¿sí? Pero fíjense que tienen lo mismo, tienen un inicio, que estar acá en el parámetro, tiene la condición, ¿sí? Cuando este n llegue a 0, ya salite del ciclo, ¿sí? Y si no, ¿sí? Ejecutame un bloque de código. ¿Qué es lo que hace este bloque de código? Bueno, hace un cálculo. Yo le pongo acá un cálculo, por si no, si vamos a lo que es la teoría, nos está diciendo que usemos un acumulador, hagamos un cálculo, guardemos el cálculo y etcétera, ¿sí? No les voy a marear mucho con la teoría, pero vamos a hacer un bloque de código, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros podemos ingresar al ciclo while, hacemos un bloque de código. Es lo mismo aquí, cuando podemos ingresar a la recursividad o a este pseudo ciclo, podemos hacer este código. Fíjense que dentro de este código del ciclo while, nosotros tenemos un contador que va aumentando, ¿sí? Aquí es lo mismo, ¿sí? En vez de aumentarlo de esa manera, nosotros decrementamos la entrada.
O sea, el inicio, el contador acá aumenta en 1 y en este decrementa en 1, ¿sí? Entonces esto va, por cada vuelta que ingrese, va a valer 4, 3, 2, 1 y 0. Cuando ingrese a 0, ¿qué va a pasar? Se cumple esto, Sale. ¿sí? Por lo tanto, sale, ¿sí? Tiene mi condición de salida y ya se repitió el problema cada vez de una forma más chiquita, ¿sí? 4, 3, 2 y 1. Entonces, son similares, chicos, tienen la misma estructura casi, ¿sí? Tienen inicio, condición, y este viene a ser el aumentador o decrementador, ¿sí? Entonces, si lo vemos de esa manera, vamos a ver un poco el código, ¿sí? Tenemos el dato de entrada, o el inicio, o el inicializador, que es este. Tenemos la condición, y tenemos el aumentador o decrementador. Bueno, y aquí antes de hacer este aumentador o decrementador, lo que hace es hacer un cálculo, ¿sí? Este cálculo puede hacer muchas cosas, chicos. Puede hacer sumas, restas, cosas sencillitas por ahora, ¿sí? Pero aquí generalmente hacemos otro tipo de cosas. Manipulamos generalmente lo que son listas, ¿sí? Y podemos sumar los elementos de una lista y etcétera, ¿sí? Pero para poder hacer eso, ¿qué necesito aquí? Para poder manipular una lista. Necesito que ingrese una lista al método, ¿no? ¿Sí? Fíjense más arriba. Aquí está. Ejemplo sencillo. Tenemos una función que se llama sumar lista, ¿sí? Entonces, primero hay que pasarle la lista y hay que pasarle un comienzo. ¿Cuál viene a ser este comienzo de una lista? Supongamos que tengamos una lista de, no sé, números. Números random. Así. ¿Sí? Ahí tenemos un array. Y queremos sumar los elementos de un array, ¿sí? Entonces, ¿cuál viene a ser mi dato inicial? Viene a ser números.len, sin huevos, menos 1. ¿Qué me traía el len menos 1? Sería el tamaño menos 1. Bien, sí, me da el tamaño menos 1. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a recorrer un array, lo vamos a hacer por el índice 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En índices. Este len, si yo le pongo así solito, ¿qué me va a devolver? 1, 2, 3, 4, 5. Me va a devolver un 5. ¿Yo tengo 5 elementos? Sí, pero ¿tengo el índice hasta 5? No. ¿Qué índices tengo? Tengo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Bien, por eso es que le restamos 1. ¿Sí? Porque este me va a devolver 5, pero los índices llegan hasta el 4. Entonces por eso es que siempre menos 1. ¿Sí? Vamos a dejar así. Entonces, lo que hace en este ejemplo, le pasa una lista y le pasa el tamaño de la lista. O sea, fíjense que nosotros no vamos a comenzar en 0 como hacemos con los ciclos. En los ciclos siempre comenzamos mayormente. Comenzamos en 0, ¿sí? Y vamos aumentando, aumentando, aumentando. Ese casi siempre hacemos así, con aumentador. En lo que es factorial, lo vamos a hacer a la inversa, ¿sí? Comenzamos con un número alto y le vamos restando, restando, restando hasta que se haga más chiquitito, ¿sí? Entonces, un ciclo a la inversa. Bien, entonces tenemos nuestra lista, ¿sí? Y necesitamos el tamaño de la lista. Tamaño, ¿sí? Que viene a ser 0 hasta el 4, ¿sí? Porque esto viene a ser índice, ¿no?
Aquí va menos 1. Pasamos esta lista, le pasamos cuántos índices tiene. Tiene 4 índices. Bueno, vamos a ver aquí. Básicamente está preguntando cuando el índice sea 0. ¿Sí? Esto incluso no sé si sirve este código, pero la lógica está bien. Le está poniendo una condición. Cuando tu lista llegue, o cuando ya no tenga nada tu lista, salí del ciclo. Eso es lo que significa aquí en return 0, salí del ciclo. Esa es la condición. Bien, de momento tiene 5 elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con cada uno de esos elementos? Vamos a sumar el último con lo que queda de la lista. Es lo mismo que estábamos haciendo acá. ¿Sí? Extraemos el número 9, ¿sí? Y de momento lo guardamos y después lo vamos a sumar con el que sigue. Lo vamos a sumar con el 0. Al resultado de esto lo sumamos con menos 1. Y así sucesivamente hasta que se va haciendo más pequeño. Y terminamos con el último elemento de la lista. Y cuando termina con este, la lista que queda, ¿con cuántos índices? Con 1. Queda con 0. ¿Sí? Cuando queda con 0, ya puede salir, digamos. Esta viene a ser la condición de salida. Este no lo vean mucho, ¿sí? Porque esto está escrito así de forma manual. Vean si quieren este, ¿sí? El factorial, porque esto está bien escrito. Pero bueno, chicos, es como un ciclo, ¿sí? Lo vamos a pensar como ciclo. Vamos a ver ejemplos si quieren en la próxima clase. Creo que son los únicos 3 temas del módulo 3, si no me equivoco. A ver, vamos a confirmar. Sí. Bien, entonces tenemos lo que son entradas y salidas, las listas, colas y pilas, hash map y recursión. Si quieren, la clase que viene hacemos ejercicios de estos. No sé si alguien ya descargó esto. Yo los acabo de descargar recién. Ahí están. Bueno, ahí me fijo después si tienen problemitas. Aún no. Bueno, ahora cuando termine la clase me fijo si tienen algunos problemitas y vamos aplicando lo que son todas estas cositas. Profe, pero eso hay que, ¿cómo se llama? Porque se baja como el libro, ¿cómo se llama? Descomponerlo, sacarlo. ¿Cómo es? Es que hay que descomprimirlo. A ver. Mm, readme. ¿De qué es esto? Ah, esta es una aplicación ya en Java. Son ejemplos en Java. Sí. Son archivos para que los veamos en clase. Bueno, ya los voy a abrir, los voy a poner en Eclipse. Me imagino que son ejercicios resueltos. ¿De qué? Flujo de datos caracteres. Sí, son ejemplos. Ahí está, ahí dice, chicos. Código de ejemplo de las clases scanner, file, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, esto lo vamos a ver en ¿Eso la se abre, clase. ¿Cómo? eso se abre solamente con Eclipse o se puede abrir con cualquier otra cosa? Parece que con Visual Studio Code lo estaban hablando. A ver. No me enojo, pero digo que ciego que soy. Se puede abrir, fíjense que dice VS Code, que es el que yo uso, Visual Studio Code. Es otro editor de texto. Editor de código, mejor dicho. Que lo vemos el miércoles. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tienen muchas dudas?
Les paso la clave. 100% dudas. Espero agarrar a mi marido y que me explique todo. 100% dudas. Sí, la verdad que hoy está bastante... Profe, con el tema de la pandemia, voy a decir, del censo, No se ¿va a haber modifica. clase? ¿Va a haber clase? Hay clases, sí. Sí, porque estamos todos en casa, entonces es como que, ay, nos hacen trabajar y bueno. Que sigue clase normal el miércoles. Ufa. Vale, que con el censo este tema en clase lo podemos demostrar. Le voy a hacer compartir a... qué macana. Vas a estar de 8 a 8. Ya veo que el profe terminaba con 20 alumnos nomás ese día. Yo también tenía que ir a censar, pero dije no. A ver, ¿cómo hacemos? Pero no es que ustedes se inscriben para censar y así, o eligen también a personas censistas, no entiendo cómo viene la mano. Porque sé que el que se inscribe para censar cobra unos 6.000 o algo así, me parece poco, pero igual. Sí, te tenés que inscribir y no sé qué. Para mí me querían inscribir, pero nada. Bueno, vamos a ver. A ver, ya les reenvío lo que me envíen a mí, del licencista, y ahora voy a ver qué hacemos con ese caso de que los chicas censan. Si no, me imagino que no vamos a hacer el miércoles. De mi parte, ¿no? Yo puedo hacerlo el viernes si quieren. Comisión 5, como nos enteramos. A ver cómo podemos hacer. Si quieren, cambiamos la clase para el viernes. A mí me sirve, profe. Yo no tendría drama, pero yo no hablo por todos, así que... Bueno, hagamos el viernes y yo descanso el miércoles. Pero yo no tengo clase, yo no tengo nada el miércoles más que recibir al censista nada más. Y el viernes sí tengo alta joda, profe. Son los viajes. Es Miércoles nomás mejor, dice. Y es pues, vos con tu joda ahí. quédate en clase para cobrar dólares, no te vas a Ya arrepentir voy, de no ir. ya voy. No, spoiler ya no me pueden hacer porque ya me vi todo. ¿verdad? A ver, voy a parar la clase. Por favor, no hagan spoiler, que yo todavía no hay películas que no las vi y tengo ganas de golpearlo. Justo que estaba por spoilearte algo más que Homero me dijo que lo pase. No seas mala, Mili, te lo pido por Dios. Mira que voy hasta tu casa, ¿eh? Al final vive Harry Potter. Buena que ver. No, no le queme que Harry Potter vive. Yo